Carbohidratos. Definición. Todos los carbohidratos están formados por unidades estructurales de azúcares, que se pueden clasificar según el número de unidades de azúcar que se combinan en una molécula. La glucosa, la fructosa y la galactosa son ejemplos destacados de los azúcares constituidos por una sola unidad de azúcar. Características de los carbohidratos. Energía. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso neto. Ahorro de proteínas. Cuando el cuerpo no dispone de suficientes hidratos de carbono, este utilizará las proteínas con fines energéticos. Estructura. Los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y estructura del organismo, pero igualmente importante. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Funciones de los carbohidratos. Función reguladora, función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno a la sangre de los vertebrados. Función de reserva. La ovobulominia es la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada. Constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. Lípidos. Definición. Se conoce como el término de lípidos al conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno, y también por fósforo, azufre y nitrógeno, y cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas. Características. Lípidos saturados. Los lípidos saturados son considerados perjudiciales, incrementan los niveles de lipoproteínas de baja densidad. Lípidos no saturados. Los lípidos no saturados, por el contrario, aumentan los niveles de lipoproteínas de alta densidad y son considerados beneficiosos. Insolubles en agua. La principal característica de los lípidos es que no se disuelven en agua. Esto es producto del carácter apolar, también llamado hidrofóbico. Solubles en disolventes orgánicos. A diferencia del agua, hay algunos disolventes orgánicos que también son apolares, como los lípidos. Entonces, bajo ese escenario, los lípidos se pueden diluirse. Reservas de energías. Los lípidos son reserva de energética más importante en los animales, dado que tienen un nivel calorórico bastante alto. Favorecen la absorción de vitaminas. Existen algunas vitaminas que necesitan disolverse en escenarios grasos para poder ser absorbidas, transportadas y almacenadas en el organismo. Clasificación. Lípidos saponificables, simples, aciglicéridos, séridos, complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lípidos insaponificables. A. Terpenos. B. Esteroides. C. Prostaglandinas. Funciones. Función energética. Los lípidos, generalmente en forma de triacilgliceroles, constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Reserva del agua. Aunque parezca paradójico, los lípidos representan una importante reserva en el agua, al poseer un grado de reducción mucho mayor el de los hidratos de carbono. La combustión aerobia de los lípidos produce una gran cantidad de agua metabólica, función catalítica.
Hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del organismo y que no pueden ser sintetizadas por este. Por lo tanto, deben de ser necesariamente suministradas en su dieta. Ácidos nucleicos. Definición. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Características. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, macromoléculas, formadas por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está formada por 3 partes. Un azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico, una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que se sintetizan en las proteínas. Los ácidos nucleicos presentan una estructura espacial bastante completa y particular. Las moléculas de ADN están constituidas por 2 cadenas polinucleótidas enrolladas una sobre otra. Clasificación. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o el ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Ambos son macromoléculas compuestas por cadenas de cientos o miles de nucleótidos unidos. Las funciones. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genérico, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción de los ribosomas del mensaje contenido del ARN. Proteínas. Definición. Las proteínas son moléculas complejas, imprescindibles para la estructura y función de las células. Características. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria. Se refiere a las características conformacionales que se adopta a la macromolécula. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula. Estructura cuaternaria. Se origina la asociación de 2 o más estructuras terciarias. Clasificación. Haloproteínas, heteroproteínas, escleroproteínas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras. Funciones. Catalizadores biológicos. Las enzimas se llevan a cabo las reacciones biológicas. Compuestos de defensa. Las inmunoglobinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferina transporta hierro y la lipoproteína transportan lípidos. Hormonal. Actúan a baja concentración, pero resultan esenciales. Una proteína muy importante pertenece a este grupo, es la insulina. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina